holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold that palm in your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be with us, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's Hola, ¿qué pasa, chavales? Ya estamos de vuelta un día más con un nuevo vídeo de Relatos de la Noche. Empecemos. Hola amigos de la comunidad Relatos de la Noche. El siguiente relato es algo corto pero muy significativo, de gran misterio y terror para mí. La historia de la cabra que ríe por las noches, publicada recientemente, me hizo recordar este suceso. La historia es de mi abuela, que en paz descanse. Ella contaba que cuando era joven vivía en una comunidad llamada San Antonio de los Horcones en Aguascalientes, cerca del municipio de Jesús María. Esta comunidad en ese tiempo era una especie de pueblito y no tenía tanto alumbrado público como ahora. La abuela contaba que tenía que levantarse de madrugada para esperar a unas amigas e ir a trabajar, y cuando decía de madrugada se refería a las 3 o 3:30, ya que el lugar en el que ella laboraba estaba muy retirado de su hogar. Una de esas noches, con ella ya en la espera de sus amigas, dice que escuchó su nombre, Esperanza, que alguien lo decía, o casi lo gritaba, afuera de su casa, lo cual la extrañó y salió para ver quién era. Sin embargo, lo único que veía era una sombra, que figuraba una especie de cabra o de chiva. Esto lo podía ver gracias a la poca luz que había por la luna de esa madrugada. No le tomó demasiada importancia, ya que su padre, mi bisabuelo, tenía animales. Después de esto se metió a su casa para seguir esperando, pero no pasó mucho tiempo cuando volvió a escuchar su nombre, pero ahora de una forma más clara. Esto la pasmó y por un momento dudó en salir nuevamente, pero se armó de valor y gritó uno de los nombres de sus amigas. Ramona, ¿eres tú? Nadie contestó. Esto provocó que se asustara, pero decía ella que lo más extraño era que cada vez que se asomaba, la cabra estaba más cerca de su pequeña casa. Nuevamente, dice que volvió a escuchar su nombre, pero parecía que aquel o aquello que lo decía la llamaba de manera más insistente. Decía que después de tantas insistencias de la voz, ya no quería ni salir, pero fue tanta su curiosidad por el saber qué o quién decía su nombre, que se asomó una última vez, pero ahora por un pequeño orificio que tenía a la puerta de su humilde casa. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver por ese pequeño orificio? Ahora de una manera más clara, podía vislumbrar al animal, el que anteriormente ella notó que se iba acercando más y más a su casa, y que de la boca de este salía el sonido que claramente identificó como su nombre. Esto la dejó impactada, e inmediatamente fue y levantó a mi bisabuelo. Él al principio no le creía, pero escuchó que alguien decía el nombre de mi abuela, e inmediatamente tomó su machete y linterna para ver quién era el graciosito que la estaba asustando, y salió de la casa. Mi abuela, algo preocupada porque mi bisabuelo ya había tardado, no hallaba ni qué hacer cuando de pronto escuchó que unas pisadas se acercaban a su casa y abrieron la puerta. Era mi bisabuelo, que había regresado de inspeccionar el terreno. Decía ella que regresó algo molesto, pero a la vez desconcertado. Le preguntó que qué había pasado, que quién era o qué era. Pero mi bisabuelo le contestó que no había nada allá afuera, que revisó de cabo a rabo todo el terreno
y no encontró nada, que incluso revisó a sus animales y todos estaban en sus corrales. Pero sí hubo algo que le extrañó y le hizo tener algo de miedo. Le dijo a mi abuela que posiblemente aquello que vio y escuchó no era una chiva ni ninguna cabra. Aquello que había visto y escuchado era el mismísimo demonio. Mi abuela sentía que el corazón se le salía del pecho y le preguntó que cómo sabía eso. Y el bisabuelo le contestó que, pese a que no encontró nada, sí percibió que de entre la oscuridad y lo poco que alumbraba su lámpara, alguien lo veía, que se sentía observado y que también le llegó un olor como a podredumbre, como animal muerto o huevo podrido. Ese olor que algunas veces identificamos como azufre. Mi abuela, después de esto vivido, decidió no volver al trabajo en el que ella laboraba y buscó mejor un lugar cerca de su casa para así no volver a pasar por ese tipo de situación. Amigas y amigos de esta comunidad, espero que les haya gustado esta historia de mi abuela. Les mando saludos y bendiciones. Y bien, en esta publicación de Josué Daniel H., en esta publicación en la que contó este relato, encontramos también un comentario por demás interesante. Es de Génesis R. y dice lo siguiente. Algo así le pasó a una amiga de mi madre. Cuando recién se la robó su esposo, o se casó pues, por decirlo de alguna manera, se la llevó a vivir a un cerro para que no fueran a quitársela. Ella se quedaba todo el día en casa, sola, y en medio de un cerro sin un solo vecino alrededor. Solo ella en una pequeña casita. Platica que una vez el esposo tardó en llegar a casa porque se le había perdido una vaca embarazada y la andaba buscando. Dice que el esposo tenía un caballo y ella estaba acostada esperando a que llegara, ya muy noche obviamente, y como estaba en medio de la nada, no había luz, solo la que tenía en una cachimba. Estaba pues recostada y escuchó las pisadas de un caballo. Ella se quedó en la cama esperando a que el marido tocara la puerta. Sin embargo, no lo hizo, y ella le gritó: «Marcos, ¿te vas a quedar afuera o qué?». No le respondieron nada, y ella seguía escuchando las pisadas de un caballo. Entonces salió a ver, pero no había nada. Se metió de nuevo a la casa y escuchó una risa, y entonces salió nuevamente. De nuevo, nada. Y enojada se metió otra vez, y una vez más escuchó la misma risa. Ya muy molesta, le empezó a gritar, pero más y más se reían de ella. Hasta que salió con la cachimba en mano para iluminar un poco y pudo ver una sombra grande, acostada en la orilla de aquel cerco viejo. Se acercó y dice que en eso, esa sombra se puso de pie. Era solo un burro. Ella se iba a meter de nuevo a su casa cuando volvió a escuchar la misma risa y volteó a ver. Y se sorprendió al ver que era el burro. Era el animal, el que estaba riéndose de ella. Se le quedó viendo y éste le sonrió. Enseñó sus dientes con una enorme sonrisa. En eso escuchó cómo venía su esposo en su caballo, y ella gritando le advirtió: «El burro, el burro». Pero el esposo ya no pudo ver nada. Le preguntó a qué burro se refería y le señaló en qué parte estaba. Entonces él buscó con su linterna para buscar las huellas de la bestia, pero no había ninguna, ni rastro de que estuviera echado. Nada. Después de eso, ella ya no quiso quedarse más allá, ni regresar a ese lugar donde vivió los primeros días de su matrimonio. Hoy tiene casada casi 30 años, y no dejan de pasarle cosas extrañas a esa familia. ¿Les parecen extrañas esas historias, amigas y amigos de Relatos de la Noche?
Historias de animales, de bestias que de pronto hablan y sugieren conductas antinaturales. Después de recordarles claro que si conocen historias similares, las compartan con nosotros en los comentarios. Vamos a contarles una más. Una anécdota todavía más extraña que nos compartió Nayeli García. ¿Están preparados? Pues sigan escuchando. Hola comunidad, lo que les voy a contar no me sucedió a mí, pero desde que conozco esta historia, me causó gran curiosidad e incluso temor. No sé si alguien sabe o ha pasado por algo parecido. La voy a contar en primera persona, como conocí la historia. Cierto día, regresando del trabajo con otros compañeros, Carlos, Juancho, Tito y yo, nos encontramos en una tienda rozando las 6 de la tarde. Por el calor y la caminata todos teníamos sed, pero solo Juancho se metió a comprar un refresco para todos. Los demás avanzamos unos pasos y después nos quedamos parados esperando que nos alcanzara. Pero al pasar de unos minutos y ver que no salía, decidimos regresar y buscarlo. Pero ya no había tienda. Solo eran bardas derrumbándose, y lo peor fue que no encontramos a Juancho por ningún lado. Nunca vimos pasar a nadie, o algún carro, o caballo, o algo que se pudiera haber llevado a nuestro amigo en tan poco tiempo. Sin mencionar que no dábamos crédito a lo que vimos. Una tiendita fantasma. Lo buscamos por días, igual su familia, en pueblos vecinos, zanjas, barrancas, en el monte, pero no lo encontramos. Cuando se cumplió un año de su misteriosa desaparición, fuimos todos al mismo lugar a prender una veladora. Era la misma hora aproximadamente. Nuestra sorpresa fue grande al ver la tiendita y ver de espaldas a Juancho dentro de ella. Carlos entró y lo tomó de los hombros. Todos los demás mirábamos desde afuera la escena. Carlos le preguntó dónde había estado, casi al borde del llanto. Juancho lo miró con cara extraña y le dijo: "Pues aquí. Ya llevo el refresco, ya lo fue a traer la señora, lo acabo de pagar". Carlos le pidió salir y ya no comprar nada, pero Juancho insistía en esperar su refresco porque ya lo había pagado y tenía mucha sed. Fueron solo unos segundos que parecieron minutos. Todos desde afuera les pedimos que salieran, y cuando por fin lo hicieron empezamos a contarle a Juancho lo que estaba pasando. Nos miraba a todos con cara de terror y de repente se desplomó. Lo llevamos a su casa y nadie creía que Juancho hubiera vuelto después de tanto tiempo. Fueron por una curandera porque estaba como ido. Y cuando le platicamos a la señora todo lo que había pasado, dijo que lo teníamos que haber sacado con el rostro cubierto, porque al recibir de golpe un año perdido, él podía morir. Curó a Juancho y nos dijo que no sabía si se iba a salvar, pero al pasar de 3 días, nuestro amigo murió sin decir más. Al final, por lo menos supimos dónde quedó Juancho y su familia tuvo una tumba donde llorar. Esto pasó hace más de 50 años. Espero les haya gustado esta historia. Bueno, chavales, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Continuaremos con más de Relatos de la Noche. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!